¿Desde qué hora está haciendo tortillas usted, Elodia? Desde la 1 de la mañana. Ahora sí estamos listos para descender 17 metros en vertical. Se ve completamente oscuro allá abajo. Aquí tienen a José Inocente David Granados, el duro de Nicoya. Sí, señor. Con 100 años de edad y va a entrarle a picar leña. Panela rellena hasta que huele a queso. Vamos a entrarle. En toda esta zona es bien normal montarse en un toro. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos para un lugar súper interesante y súper importante en Costa Rica. Vamos para un lugar de superhumanos, para una de las 5 zonas en todo el planeta donde las personas viven más años. Se le llama una zona azul y la tenemos aquí en Costa Rica. Vamos directo hacia Nicoya. De camino, la parada es obligatoria en el puente sobre el río Tempisque, porque vean el Vistón. De hecho, que estaba yo ya que me mandaba un clavado desde aquí, pero había un rótulo de que esto está infestado de cocodrilos. Solo por eso no me mandé. Y dato interesante y terror que nadie aquí me preguntó, es que este puente significa la amistad entre Costa Rica y Taiwán. De hecho, que se llama Puente de la Amistad. Y le pusieron Puente la Puñalada cuando Oscar Arias terminó las relaciones con Taiwán para estar bien con China. Nadie preguntó, pero está interesante. Además, por supuesto, este puente llegó a ser algo importantísimo en esta región porque unió una zona que estaba dividida por el Tempisque, que es un río enorme. Antes tenían que agarrar rutas alternas o ver cómo se las ingeniaban para pasar. Y por supuesto, si nos vinimos para esta zona, tenemos que amanecer a como amanecen en esta zona. Y cuénteme, doña Elodia, ¿cómo amanecen aquí? Haciendo tortilla y comiendo pan con café. ¿Desde qué hora está haciendo tortillas usted, Elodia? Desde la 1 de la mañana están aquí haciendo tortillas. ¿Cuántas tortillas saca usted en una tanda? Bueno, por una parte entrego 50 y por la otra entrego 40 hasta ahí. 50 paquetes y 40. ¿Y cuántas tortillas lleva cada paquete? Esta lleva 3, la de 4 lleva 4. 3 tortillas por paquete. Ajá, eso. O sea, salen 150 tortillas en una mañana. ¿Y cuántos años tiene Elodia? Dale. 71. 71. ¿Y de hacer tortillas? Hacer tortilla que tenía 7 años. Ajá. Ponía un tuco abajo y era piedra de quebrar maíz. Yo molía la piedra, quebraba el maíz. A mano. Todo. Palmeada. Y 54 piones manéjelos, se los voy a dar desayuno. Ajá. No, pero ya sabía trabajar duro. No es como los jóvenes, Elodia. No. Los jóvenes a estas horas están durmiendo. Cuando Elodia se levanta, nosotros apenas nos vamos a acostar. ¿Y qué más hacen, Elodia? Aquí se hace chicheme, se hace atol, se hace tamal asado. De todo. De todo. ¿Y estas tortillas, que son las famosas nicoyanas, de qué están hechas? Maíz. Puro, nada más. Así está, puro maíz. Maíz amarillo. Ahí está el balde cocinado maíz, puro maíz. No, a mí no me gusta andar echando masa. No, puro maíz. Este que ven aquí es el balde del maíz. De aquí salen las tortillas. Yo quiero que ustedes vean y se hagan una idea, primero de la técnica y después de la fuerza que se ocupa para hacer esto toda la madrugada. Agarra la pelota y tiene que darle duro para dejarla plana como tortilla. Y además la técnica para que quede redonda de una vez. A mí eso me queda como un mapa, Elodia. Entonces cualquiera que lo hace. No, y de una vez va alineando, ¿ah? Sí, ya está para echar el juego. Seguro no hay técnica aquí, papá. A ver. Seguro. Queda lista y de una vez. ¿Va para el juego? Tómelo. Sí, esto es muy interesante porque esto es una tradición de la zona. Aquí se come tortilla todos los días y casi que a toda hora, ¿va, Elodia? A toda hora. Desayuno, almuerzo y cena. Un pedazo de carne y la tortilla. A todo se le mete tortilla de maíz. Así que aquí de entrada en el desayuno nos encontramos algo súper interesante y es que la alimentación de las personas de esta zona ayuda a que vivan más años. Por ejemplo, esta tortilla me está contando doña Elodia que se hace con maíz, agua y carne
cal. Esa es la mezcla para ya tirar la tortilla a la plancha, al sartén. Y la cal aporta calcio. Entonces eso previene un montón de enfermedades en los huesos. Y además el agua de esta zona, específicamente de Nicoya, es rica en calcio. Entonces desde ahí ya van previniendo un montón de enfermedades y eso les permite envejecer más lento. Es parte del por qué esto es una zona azul. Cafecito recién chorreado, Elodia. ¿A qué ve usted esta vieja? Seguro, ah. Seguro que hay pereza. Yo no conozco la pereza. No existe eso. No, vaya a ver en alrededor de Nicoya la vieja acostada borrachando, hombre, qué plan de puta hay. Nos vinimos para acá desde la madrugada. No habíamos desayunado y de tanto estar viendo tanta tortilla, tanto café chorreado, ¿cómo va a ser posible que no habíamos comido nosotros? Aquí tenemos tortillita con queso, pero recién salida del comal y café chorreado. ¡Qué delicia, bichos! Tuvimos la suerte que justamente van a preparar otra tanda de maíz, entonces así es como se preparan. Esto es maíz puro, no está mezclado con nada, ¿verdad? Aquí no hay masa, no hay nada. Maíz puro, lo echan aquí en el molino y esta primera parte es quebrar el maíz, así es como queda. Como lo van viendo ahí. Queda así, pero ese no es el proceso final, ahí todavía está muy grande. Entonces agarran este quebrado, lo vuelven a pasar por aquí y ya sale la masa que preparan para las tortillas. Ya queda la cuestión lista. Y como nos contaba antes doña Elodia, el maíz se cocina con agua y cal. Pero pasa algo, para llegar a tener la tortilla son 3 procesos. Primero tienen que cocer el maíz, porque cuando ustedes pegan el maíz de la mazorca es así, es un granito durísimo, es como un frijol. Para llevar a hacerlo suave, lo echan en estas ollas, los cocinan al fuego, a la leña, con agua y cal, y eso es lo que hace que este granito quede suavecito. Y entonces ya lo echan al molino, lo quiebran, luego lo vuelven a echar, lo muelen y ya va directo a la palmeada. Así que ahora vamos a seguir recorriendo Nicoya, porque aquí además de comida y de cosas interesantes hay lugares increíbles. Muchísimas gracias a doña Elodia, de verdad gracias por recibirnos por aquí y por mantener esta tradición, porque muchísimas personas quizás ni la conocían y ya se va perdiendo. Entonces personas como Elodia y su familia la mantienen. Sí. ¿Algún mensaje, Elodia, para toda la people ahí? No duerman y trabajen. Bueno, gracias. Bueno, Pito, las gracias a usted, papá. Ese cerro que tienen al frente en este momento es el que vamos a ir a escalar. Como les dije, Nicoya también tiene lugares increíbles, impresionantes, y en este momento estamos en uno de ellos. Estas son las segundas tierras más antiguas de todo Costa Rica. Estamos en el Parque Nacional Barra Honda, un parque tan increíble que les puedo decir que en este momento estamos caminando en una capita delgada y abajo de nosotros hay un hueco. Ya casi les voy a explicar bien cómo funciona eso, pero la cuestión es que aquí está hermoso. Vamos en medio del bosque guanacasteco para llegar a este sendero que está como a 400 metros sobre el nivel del mar. Es un cerro, se llaman los cerros de Barra Honda. Tienen que llegar a la recepción, que la recepción está como a 70 metros sobre el nivel del mar, para que se hagan una idea de lo que hay que subir. Si vienen en un 4x4 pueden subir sin problema a donde inicia este sendero. Y si no, si al igual que yo son simples mortales, tienen que caminar 2 kilómetros aproximadamente de la recepción hasta aquí arriba. Pero esta vez, por primera vez en un parque nacional, nos recibieron bien. De hecho, que nos trajeron hasta aquí arriba, nos trataron VIP. Y lo digo porque anteriormente, cuando visitamos otros parques nacionales aquí mismo en Costa Rica, increíblemente solo aquí me pasa eso, como que no quieren que uno grabe, no sé por qué se ponen en contra. Si más bien lo que venimos a hacer es enseñarle esto a todo el país para que vengan a visitar lo que tenemos. Así que los demás parques nacionales y otras áreas de conservación, vean el ejemplo. Colabórennos. Me estaba comentando Jenis, que es la guía que nos va guiando, valga la redundancia, por aquí, que este parque nacional es demasiado importante, además de que le da una belleza escénica hermosa a todas las comunidades que hay aquí alrededor. Les brinda agua a 17 comunidades y además este cerro en el que estamos del Parque Nacional es un cerro que tiene calizo. Esa es la materia prima que se usa para hacer el cemento. Entonces eso también es parte del por qué lo están conservando aquí. Ay, no puede ser. ¿Nos podemos hundir entonces? No podemos hundir. No, digamos. Todo esto son cavernas. Abajo. No, esto está completamente
completamente hueco. Amigos, no puede ser. Venía yo tranquilo caminando y en eso me dice Jenny que aquí vamos caminando sobre un hueco, básicamente. ¿Cómo es la cuestión? Sobre el techo de cavernas, bueno, como les explicaba, al ser un cerro calizo, todo esto, lo que vemos acá, son montañas que han sido erosionadas. Entonces el proceso es erosión y redepositación. Entonces quiere decir que toda la montaña básicamente está completamente hueca. Acá en Barra Honda tenemos un sistema de 42 cavernas y hay algunas que se pueden llegar a conectar entre sí. Entonces todo este camino que vamos a ir básicamente está completamente hueco. O sea, esto es una capita que nos separa de un hueco ahí para abajo. Prácticamente. Barra Honda extremo se llama esto. Eso que ven por ahí es finalmente la entrada a la caverna. Se llama Caverna Terciopelo y aquí les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Esta es la entrada. Eso que está por allá arriba. Vamos a bajar 17 metros de entrada por una escalera y después vamos a seguir bajando hasta llegar a esta sala que está por aquí. Ahora aquí en la entrada a la Caverna Terciopelo están Miguel, el profesional de la seguridad aquí de entrada a la caverna, y está Joel, que son los encargados de ponerle a uno todo el equipo para bajar seguro, para bajar como se debe. Ahí tienen a Marcos. ¿Con cuántos años, Marcos? Con 67 años. Pienso llegar a los 120. Aquí es posible en Nicoya. Ahora sí estamos listos para descender 17 metros en vertical. Se ve completamente oscuro allá abajo. De hecho que si le tienen miedo a las alturas, este sería un buen lugar para que vengan a vencer ese miedo. O también para que bajen sin volver a ver abajo, porque está bien alto aquí. Ya estamos dentro de la caverna Terciopelo. Vamos a empezar a recorrerla. Vamos a ir para abajo. Voy a irles mostrando lo que se pueda, porque aquí es bastante oscuro abajo. Pero nos estaban contando que este tipo de cavernas, específicamente esta en la que estamos, se formó en un proceso de millones de años. Todo empieza con una grieta, con un huequito pequeño en una piedra. Pero eso no pasa en cualquier piedra. Pasa en esta piedra porque, como les venía comentando, tiene diferentes materiales y entre ellos el carbonato de calcio, que con ese mineral lo que pasa es que cuando la lluvia caía y entraba por esas grietas, erosionaba la piedra. Y en un proceso de millones de años, imagínense, gota a gota, se formó este hueco inmenso. Esta pared que están viendo en este momento le llaman una galería de arte, porque se pueden apreciar diferentes formas. Por ejemplo, a esto que están viendo le llaman la Sagrada Familia. Se ven formas de medusas, hay como formas de cortinas también. Y además se ven las estalactitas y estalagmitas. Que las estalactitas son las que caen, las gotas que van goteando y forman esos picos que se ven en las paredes. Y las estalagmitas es que cuando la gota llega abajo empieza a formar más bien un pico hacia arriba. Y ahí se ve claramente cómo es el proceso. Ahora aquí llegamos a la parte más baja. Esta es la última sala a la que se puede llegar, que se llama Sala de las Papayas, específicamente por estas formaciones que ven por aquí, que tienen como forma de papaya. Entonces así le pusieron los espeleólogos. Es una sala increíble, está llena de estalactitas, de un montón de formaciones. De hecho, aquí les estoy dejando una estalactita y una estalagmita que están a punto de tocarse. Se le llama el beso a esa formación. Así de cerca quiero estar yo de ti, bebé. A esa formación, cuando se pegan, se le llama una columna y se vuelven como esta otra formación que están viendo por aquí. Son millones de años, como les he venido diciendo, para que esto esté así como está. Es hermoso. Y algo muy interesante que me estaba contando Jenny aquí en la cueva es que normalmente se pensaría que al estar uno aquí en este lugar y se viene un terremoto o lo que sea, va a caerse todo y nos va a aplastar. Pero si nos ponemos a pensar, han pasado millones de años para que esto esté así. De hecho, hace 10 años fue el terremoto de Nicoya aquí en Costa Rica y esto sigue aquí en pie. No se ha venido abajo. Entonces, no es que sea el lugar más seguro del mundo, pero en caso de que pase cualquier cosa, incluso dicen los guías que cuando han habido sismos y están aquí adentro, no se sienten. Algo pasa con estas formaciones que solo un profesional les podría explicar, yo no, que aquí no se sienten los temblores y no se viene todo abajo. Estas que tienen por aquí son las estalactitas y para que crezcan 1 centímetro tienen que pasar entre 1000 y 3000 años, por Dios, y crecen con ese goteo
museo que están viendo en este momento. Y aquí hay miles aquí adentro, unas tienen metros de largo. Otra cosa importante es que estos bombillos que ven aquí dando luz son alimentados con un panel solar que está arriba, todo acondicionado para que los turistas puedan venir y explorar estas cavernas. Como nos contó Jenis, aquí hay alrededor de 42 cavernas, pero esta es la que está acondicionada y abierta al público. Por cierto, señores, mención honorífica a Marcos, de 67 años, que va para arriba. Sí, en este momento voy subiendo, como digo. O voy a subir más bien. Ya vino a explorar las cavernas y va para arriba. Bueno, Marcos. Y como les comenté antes, estas tierras son las segundas más antiguas de Costa Rica. Emergieron, por supuesto, del fondo del mar. Y todo esto eran arrecifes coralinos por donde vamos caminando hace millones de años. Y ya están aquí afuera. Ahora vamos de camino a otro lugar increíble de este parque nacional. Pero de camino les quiero contar algo que me parece muy triste, y es que cuando estaba llegando me llamó grandemente la atención estos carros que nos encontramos en la entrada, porque son para control de incendios. Entonces pregunté, yo no tenía conocimiento de eso, y me contaron que ya estamos empezando la temporada de incendios en Guanacaste. Para empezar, ¿cómo puede ser posible que haya una temporada de incendios? Eso no debería de existir, pero lastimosamente hay. A partir de estos meses, que ya empieza el verano, pasan incendios inevitablemente. Pasan porque personas botan cosas de vidrio en lugares muy secos, entonces el sol calienta y prende fuego. Pero también pasan, me comentaban, por venganza, porque entran cazadores principalmente a cazar, valga la redundancia, a los parques nacionales. Entran a cazar venados y a cazar diferentes animales, ya sea para comérselos. Uy, qué susto, creí que era el cascabel de una cascabel. Qué susto. Comercializarlo, ¿no? ¿Qué es eso que suena? ¿Sí será una cascabel? Creí yo con mis nulos conocimientos que había una cascabel por ahí. De verdad que escuché como el cascabel que andan en la cola. Pero dice Jenis que ya echó un ojazo y que ahí no hay nada. Entonces vamos a continuar. Y lo que les estaba contando es que aquí entran cazadores y cazan ya sea para comerse los animalitos o para ir a venderlos. Así que para empezar, no compren esas carnes, porque lo que hacen es fomentar que vengan a cazar esos animales y los pongan en peligro de extinción, que para eso están los parques nacionales, para conservarlos. Y segundo, como los agarran cazando, se enojan contra un funcionario y tontamente, porque no hay otra palabra, piensan que quemando el parque se van a desquitar con ese funcionario, y en realidad no. Nos afecta absolutamente a todos, porque esto es patrimonio natural del país, así que me parece algo muy triste. Pero dejando de lado las malas vibras, sean bienvenidos a uno de los miradores más tuanis de toda la península de Nicoya, si no es que el más tuanis. Bienvenidos al mirador Nacaome. Como vieron, está impresionante este lugar. Yo ni siquiera tenía idea que algo así existía aquí por esta zona, pero está increíble. Todo esto que tenemos aquí, toda esta llanura que da hasta allá al Golfo de Nicoya, se llama el Valle del Tempisque. Allá está el Golfo de Nicoya, que es donde está Isla Chira, Isla Venado y todas esas islas. Y estos cerros del frente se llaman Cerros de Jesús. Está impresionante la vista desde este lugar. Antes de continuar, quiero ponerlos en contexto de una situación muy interesante y muy importante que pasa aquí en esta región, y es que es nombrada una zona azul. Como anteriormente les estuve comentando, eso significa que en esta zona el promedio de años de vida es altísimo. Las personas viven demasiados años. Según lo que estuve escuchando y una estadística que había por ahí, aquí habían más de 800 habitantes para arriba de 80 o 90 años, si no me equivoco. Y eso está relacionado con muchísimas cosas. Está relacionado con la alimentación que tenían, está relacionado con las actividades que realizaban, con la familia.
ahorita más adelante vamos a ver que los lazos sociales tenían mucho que ver en eso. Entonces para Nicoya, para toda esta región y obviamente para el país también es un orgullo tener personas tan longevas. Han venido aquí a hacer estudios del por qué estas personas viven tanto. Se han hecho programas especiales de los superhumanos de Nicoya. Entonces en este momento vamos a ir a buscar uno de esos superhumanos, un adulto mayor, para ver en carne propia cómo está, cómo se siente, qué nos puede contar, a ver si nos puede decir cuál es la fórmula para alargar los años de vida. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Y usted cómo está, mi amigo? Pura vida. Sí. Amigos, ya visitamos lugares increíbles aquí en Nicoya, pero hay algo todavía más increíble que ya les he venido comentando. Y son los adultos mayores que llegan hasta 100 años de edad. Justo en este momento tengo el placer de presentarles a José Inocente David Granados, conocido como David Mora. Así se le conoce. ¿Cómo está? Sí, señor. Así es. ¿Cómo va todo? Así es. ¿Con toda la pata? Con toda Mesía. José Inocente es un nicoyano, es nicoyano de cepa. Nicoyano. 100%. Nicoyano guanacasteco. Y el pasado 28 de diciembre cumplió 100 años de edad. Sí. ¿Qué se siente tener 100 años de edad? Sí, señor. ¿Creyó usted que iba a llegar a 100 años de edad? Ya, no, ahí anduvimos hasta que se llegó el día Sí. que cumplí los 100 años. ¿Y cómo se siente usted? No, me siento muy bien. Con toda la pata. Perfectamente. Sí. 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 ¿Qué hace usted normalmente en su día? Yo, Sí. pues ahora, como yo no puedo estar aquí en la casa nada más, Sí. pero yo antes no me gustaba estar en la casa, andaba por el monte, en la finca, dando vueltas y todo eso. Ajá. Es que ya no puedo, las rodillas, Sí. pero yo quisiera andar. ¿Y es cierto que usted le hace a la picada de leña también? Ah, sí, también. ¿A todo? Todo le hacía. Y cuénteme algo, David. ¿Qué cree usted que lo ha llevado a vivir tantos años? Bueno, eso consiste en la crianza. Sí. Porque ahora no es como antes para la crianza. Mi abuelito mataba una vaca y le estaba 15 días comiendo carne y uno, pero no había quien le comprara carne. Y uno entonces se alimentaba bien al desarrollo de la juventud. ¿Cómo eran las jornadas de trabajo? ¿Qué hacía usted? ¿Cuál era su actividad física? ¿Qué hacía? No, no estaba joven. Yo trabajaba al hacha, trabajaba el machete, jalaba la sierra, todo eso. Ajá. ¿Sí? Montaba a caballo mucho, trabajando. ¿Y comía mucho maíz, mucha tortilla? Mucha tortilla, entonces sí, había mucha tortilla porque le echaban las mujeres. Ajá. Sí. ¿Todos los días? Todos los días, entre las 3 horas de comida. A las 3 horas, Las tortilla. Y cuénteme algo. ¿A qué hora estaba usted ya dormido? Yo hay veces era variable porque me despertaba a las 4 de la mañana y tenía que salir a las 4 de la mañana salía. 4 de la mañana estaba en pie ya. Ah, sí, tenía que trabajar, tenía que ir, a las 4 de la mañana de pie. ¿Y a qué hora se acostaba? Eso era variable también porque hay veces cogía la calle y venía hasta las 10, las 11 de la noche, hay veces me acostaba temprano. Cogía la calle también. Ah, sí, anduvo mucho en la calle. Sí. Y a pesar de todo ya cumplió 100 años, tenemos esperanza entonces. Ahora sí, papá. Aquí tienen a José Inocente David Granados, el duro de Nicoya. Sí, señor. Con 100 años de edad y va a entrarle a picar leña. Nos dice que está pero con toda la pata, papá. Sí, pero está mejor que yo. yo eso no lo parto. ¡A la pucha! Sí, no, ya la partió en 2. Pero qué bárbaro. Ya le demostramos a la Mara cómo es la cuestión aquí. Hasta el toro tiene dominado. ¿Y a usted le gusta el ganado? Ah, sí, claro, me encanta la cría de ganado. Joven, ¿usted se dedicaba al ganado? Sí, dedicado al ganado, sí. Siempre trabajó con reses de ganado. Siempre trabajo con ganado. Sí. En la finca que yo cuidé, trabajaba con 60 reses. Eso manejaba en la finca. ¿Y usted alguna vez se preocupó por cuidar su alimentación o por hacer ejercicio? Sí, o algo así. Ejercicio, sí. ¿Y qué hacía? ¿Qué cree usted que lo ha llevado a esta edad, a estar así tan entero? Pues, El trabajo, la comida. pues nada menos que la comida y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios principalmente. Y también la familia es muy importante, ¿verdad? Sí, la familia. Veo muy que usted vive importante. con toda su Sí, familia. también. Tengo mucha familia, demasiados nietos, bisnietos. ¿Cuántos hijos? Tuve 7, pero han muerto 2. 7 hijos. Sí, 7. ¿Y nietos? Nietos son como 24, pero así. Y Hijo de nietos pucha. también. ¿También bisnietos? También bisnietos, sí. Pero usted los sábados o domingos, como los reunimos ahí.
Ajá. Los 25, 30. Puros nietos, bisnietos. Los fines de hijos. semana se reúnen Sí, aquí sí, la también, familia. Sí, fin de semana. Sábado y domingo. Sí. Ah, qué bonito, David. No, más bien muchísimas gracias Bueno, por gracias. recibirnos Sí. y por enseñarnos estas reses tan lindas que tiene, ¿no ve? Sí, sí. No ve cómo lo tiene. Domado completamente. Algo que me parece muy interesante es que él por ahí nos contó que tiene lazos familiares muy fuertes, muy bonitos, que todos los fines de semana se reúne la familia y demás. Hay estudios comprobados de las personas que han venido a estudiar la longevidad de esta zona, que dice que los lazos sociales fuertes, por ejemplo los lazos que usted establece con su familia, aumentan los años de vida, por decirlo de alguna manera, como que alargan la vejez, mejor dicho. Así que realmente está increíble esta zona, ver cómo la cultura y las tradiciones de un lugar pueden llevar a una persona a vivir tantos años. Otra observación que tengo que hacer de este lugar es que hay varias cosas que me hubiera encantado enseñarles, pero a las personas les da vergüenza salir en la cámara, no quieren que grabe el video, entonces pues no se las he podido enseñar. Por ejemplo, el vino de Coyol. Temprano estuvimos en la región de Matambú con indígenas, pero no quisieron salir, entonces no pude mostrarles un montón de cosas. Por supuesto, damas y caballeros, venir a Nicoya y no comprar rosquillas o pan en la calle es como no venir. Buenas, ¿qué tiene para la venta? Canelas dulces, panaditas rellenas de queso con azúcar, rosquetes dulces y rosquillas saladas. Este trae de todo, ¿ves? Son mixtos. Ah, vea, trae la panela y todo. La panela es de queso, La ¿verdad? panela lleva dulce de tapa y queso. La panela lleva dulce, con razón es tan rica. Y esa es rellena, panela rellena. ¿Panela rellena? De queso con azúcar. ¿Es diferente a esta? Es la misma pasta, nada más que esa rellena de queso con azúcar. Pucha, pero esto pesa como 1 kilo esto. Viene cargado. Vea, deme una de estas, por favor. Una de estas mixtas para probar la empanada. Y me da uno de rosquilla dulce también, por favor. Nos llevamos todo, básicamente. Aquí me estoy topando algo que pasa mucho aquí en Guanacaste, y es que en medio de la calle hay un palo, un tronco gigante, y es porque deciden no cortarlo, simplemente la calle la tiran por aquí o por el otro lado, pero ahí se queda, eso no se quita. Por supuesto, señores, no la vamos a dejar ni picar. Vamos a probar las rosquillas dulces, las tanelas rellenas, estas son diferentes, y este surtido que trae rosquillas, empanada y tanela corriente. Se ve delicioso. De antemano les tengo que decir, yo soy amante del pan, además me encanta lo dulce, entonces ya sé que todo me va a encantar. De una vez se los voy adelantando. Aquí tenemos tanela rellena hasta que huele a queso y dulce. ¡Qué delicia! Vamos a entrarle. Por Dios, hasta que se me desboronó todo en la boca. Vean, vamos a ver si aquí pueden ver. Vean la contextura de esto. Por Dios, qué delicia. ¿Qué es esto tan rico? Nunca había probado este pan. Y ahí me disculpan si esto no es pan, pero creo yo que sí es pan. Bichos, no es broma, este es uno de los mejores panes que he probado en toda mi vida, sin vara. Está demasiado rico. Ahora, mientras pasa el brother ofreciendo la sandía, vamos a probar la rosquilla. Esta rosquilla es como la más típica aquí en Nicoya. Sinceramente no sé si es dulce o salada, pero ya nos vamos a dar cuenta, señores. Sabe como a bizcocho, pero al parecer a la persona a la que le compré esto como que tiene la misma receta para todo, porque esta también se hace boronitas y me parece deliciosa esta contextura. Esta no está ni dulce ni salada, la verdad. Tiene un sabor como a bizcocho, pero con contextura de pancito que se desborona y tostado. No sé cómo logran esto, pero está
delicioso. Y para finalizar esta probada de productos nicoyanos, tenemos la rosquilla dulce y la empanada nicoyana. Para que se hagan una idea, esta empanada es dura. No se desborona como lo demás. No sé a la hora de partirla, vamos a ver. No, como vieron, está durísima. Vamos a entrarle de una vez rellenita de queso. Está dura, deliciosa. Es como comerse una rosquilla del anterior, saborcito a bizcocho, con queso seco en el centro. Voy a tener que ir a comprar más pan, no me puedo ir para la casa con tan poquito. Y ahora esta es la rosquilla dulce. Vamos a probarla a ver qué tal. Simplemente deliciosa. Yo sabía, de antemano les dije que todo me iba a encantar. Pero en especial tengo que hacer énfasis en la textura. Esta textura que tiene este pan en pocos lugares lo he visto en mi vida. Es como que se desborona en la boca y es delicioso. Si vienen aquí y no compran pan, no sé a qué vinieron. En este momento nos vinimos al campo ferial de San Blas. Es el campo ferial aquí de Nicoya. Justamente estamos en el redondel. Aquí es donde se hacen las corridas de toros. Aquí viene la gente, monta toros, improvisan con los toros, se tiran aquí. Esto es un desmadre. Me estaban contando aquí los locales que a pesar de que este es el redondel más tuanis o uno de los más tuanis que hay, se usa poco porque aquí como que solo se arman las fiestas grandes cuando están las fiestas del patrono aquí de Nicoya o así. En cambio, en los barrios y en los distritos arman cualquier redondel de madera o de perlin y se mandan a montar lo que sea todos los fines de semana, más que todo en estas fechas que venimos saliendo de Navidad. Viene empezando el año, está arrancando el verano, entonces en toda esta zona es bien normal montarse en un toro. Yo espero que en estos días que vamos a estar por aquí podamos encontrar unas corridas. No sé si en este video, no sé si en el próximo, pero esperemos que logremos encontrar algo porque estaría bien tuanis ver estos nicoyanos que no le tienen miedo pero a nada. Por supuesto, bichos, para cerrar este video nos vinimos para el centro de Nicoya, que cabe recalcar que Nicoya es la cuna cultural de Guanacaste. Además, el centro está hermoso, la verdad es que el parque está lindísimo. No lo conocía, no conocía mucho de esta zona. Y aquí hay algo súper importante para el país, para Costa Rica en general. Y es que aquí tenemos la iglesia más antigua de todo el país. Esta iglesia fue construida en 1644. Es la iglesia de San Blas. Y es un monumento histórico aquí en Nicoya. A lo que entiendo, me contaron, no me consta, dicen que a veces se celebran misas todavía aquí adentro de esta, pero de igual manera ya hay otra que es en la que recurrentemente hacen la misa, pero está súper tuanis. Además le vamos a dar puntos extra a este parque porque aquí todavía no se ha ido la Navidad. 20 de 10, excelente servicio. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Qué increíble todo lo que nos encontramos por aquí, lo natural, la zona azul, la comida que estaba deliciosa, por Dios, y la gente es súper amable, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.